Aquí comienza A Su Salud, su más sana elección para conservar la salud. Orientación médica objetiva, clara y veraz, por reconocidos especialistas y la más completa información sobre medicamentos naturales, porque su salud está por encima de todo. Este programa es A Su Salud. Bienvenidos. Bueno, aquí seguimos en La Voz de Cali de Todelar. Gracias a los que vienen con nosotros conectados desde el programa El Costurero. Mil y mil gracias. Aquí comienza el programa A Su Salud de las tradicionales droguerías Alonso de Cali. Hoy vamos a hablar con una nueva profesional de la salud. Vamos a hablar con una fonoaudióloga. Es un tema que poco hemos tratado, o bueno, lo hemos tratado con nuestros médicos generales, pero no hemos tenido una especialista en esta área de la salud, de la fonoaudiología. Y vamos a tener a la doctora Andrea Ortega Palacios con nosotros en segundos. Ella es magíster en salud ocupacional, doctora en salud Universidad del Valle, docente de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, mentora de bienestar vocal y ocupacional y entrenamiento de voz online. Saben ustedes que cuando yo estaba estudiando comunicación y locución, por supuesto teníamos la asesoría permanente, 3 clases a la semana con fonoaudiología para saber manejar la voz. Entonces, he decidido traer a esta profesional, integrarla a nuestro equipo de trabajo, porque es un recurso que todos necesitamos y todos usamos. La voz, nosotros somos el único animal que sabe hablar. Bueno, los loros, las cacatúas imitan en sonidos, pero saber hablar, no. Es una facultad que le costó mucho al cerebro desarrollar a través de la evolución, lo mismo que la lectura y la escritura. Por eso hay que cuidar esta herramienta que es la voz y todos los órganos que componen ese aparato fonador. Doctora Andrea Ortega, bienvenida, buenos días y bienvenida a Su Salud. Gracias, Doctora. Gerardo. Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan en este día. Doctora, comencemos por el ABC, la fonoaudiología, esta ciencia de la salud, concretamente, ¿de qué trata? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué es la fonoaudiología. La fonoaudiología, como bien lo dijiste, es una disciplina, un campo de conocimiento que se enmarca dentro del sector salud y que se preocupa fundamentalmente por el bienestar comunicativo de las personas, por desarrollar y por apoyar desde la diversidad y las discapacidades de comunicación que tengan las personas, apoyando, digamos, esos procesos que ayuden a que puedan participar en todas las actividades de la vida cotidiana, desarrollarse y generar también un aprendizaje e incluirse en los diferentes contextos de la vida. Por ejemplo, el jugador James Rodríguez tiene lo que llaman vulgarmente un gagueo, pero ven ustedes que últimamente ha mejorado bastante eso, pues una persona que es tan pública, tiene que hablar por medios. También el presidente, el expresidente Juan Manuel Santos también sufría de gagueo, como le decimos vulgarmente, y también aprendió, imagínense, tremendo orador que es, ya no tiene ese problema gracias a las terapias fonoaudiología. Lo mismo sucede, doctora, con las personas que han sufrido algún trauma en la voz, algún accidente por un disparo, un accidente, una operación, en fin. Claro que sí. Quisiera contarte un poquito también que hay unos procesos fundamentales para que como personas podamos comunicarnos, ¿cierto? Uno de esos es el apoyo que hacemos a través de la audición. El otro proceso es todo lo que hacemos a través de la oralidad para podernos comunicar con un lenguaje oral.
Dentro de ese lenguaje oral nosotros tenemos un proceso clave fundamental que es la voz. Los otros procesos los desarrollamos, como tú lo decías, a través de la lectura y la escritura. Sin embargo, digamos que el fonoaudiólogo está en todos esos procesos que te mencioné anteriormente y pues hay ahorita unas especialidades o unas líneas de trabajo por las cuales algunos colegas se van orientando. En el caso mío, como lo decías, la orientación que he tenido a lo largo de mi carrera es a trabajar con el área de habla y voz. Habla y voz, ok. Doctora, hablemos de, obviamente espero tenerla de invitada en muchos otros más espacios de A Su Salud, que se nos vuelva una colaboradora frecuente, pero ¿qué nos puede afectar la voz en la cotidianidad? Hablemos de eso. Bueno, ¿qué nos puede afectar la voz? Bueno, primero hay que decir que para que el proceso de voz se desarrolle necesitamos tener unos subprocesos que estén muy coordinados. Nosotros como seres humanos somos una creación perfecta y todo parte desde nuestro sistema de comando, que es nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces nuestro cerebro y nuestra médula espinal nos envían una información para que podamos respirar. Y básicamente la voz es aire, ¿cierto? Es aire expirado. Cuando yo tengo problemas en mi función respiratoria y yo no respiro bien por la nariz porque tengo cornetes hipertróficos o tengo desviado mi tabique o sufro de muchas alergias, tengo gripas a repetición, en mi cotidianidad pues mi voz se va a afectar notablemente. Si tengo problemas musculares, Gerardo, a nivel de cuello, de cabeza, problemas esqueléticos, a nivel de vértebras cervicales, por ejemplo. Si tengo dificultades para hacer la apertura de mi boca, porque una articulación que es muy importante que se llama temporomandibular, que me ayuda a abrir la boca y yo no puedo hacer esa apertura de mi cavidad oral. Eso Ajá. también en mi cotidianidad me puede afectar la voz, pero también todos los hábitos y todas aquellas cosas que practico a diario, como por ejemplo fumar, vapear, tomar mucho licor, carraspear constantemente, exponerme a ambientes llenos de polvo, de ácaros, cambios de clima, o sea, son muchas otras cosas también. Bueno, los que han escuchado este programa recordarán que nuestras, por ejemplo, la fisioterapeuta que invitamos aquí, que es Claudia Meneses, nos ha hablado muchas veces de eso de las posturas del cuello, cómo afecta la voz. Bueno, pero Claudia llega hasta su punto y ahora la doctora Andrea Ortega nos está corroborando lo mismo. También cuando invitamos a las odontólogas, a la odontóloga, una también, doctora, ¿no? Las personas que tienen problemas dentarios, o sea, tienen eh, prótesis mal adaptadas, le faltan piezas dentales, también se afecta la voz. Claro que sí, se afecta un proceso de la voz que se llama la resonancia y también la articulación de las palabras. Y eso me da mucho, digamos, información de que se puede afectar ese proceso final, es decir, la laringe, que es donde se produce inicialmente el sonido fundamental, ¿cierto? De mi voz y se va amplificando a través del tracto vocal. Si llega a mi cavidad oral, pero como tú dices, tengo falta de dientes, tengo unas prótesis dentales mal adaptadas, etcétera, esa parte resonancial y de precisión articulatoria no se va a dar bien. Entonces, mi voz no va a ser digamos, un ejercicio óptimo para que se produzca con la calidad que uno espera. Estamos hablando con la doctora Andrea Ortega Palacios, fonoaudióloga, que espero siga siendo parte de este equipo de profesionales de la salud, de este programa Su Salud de Droguerías Alonso. Doctora, ¿qué hábitos, fuera de que usted nos dijo que vapear, en fin, el aire acondicionado,
cometen erróneamente las amas de casa que afecten la voz? Yo, por ejemplo, voy a colocar el primer ítem. Es que mucha gente se resiste a usar tapabocas cuando está, por ejemplo, usando hipoclorito. Y sé que afecta la voz. Cuéntenos, doctora, ¿cuáles otros más? Sí, claro que sí. Cuando yo me expongo a un agente químico que puede ser un solvente, por ejemplo, y yo hago inspiración a través de mi respiración de este producto, eso puede generar una reacción inflamatoria en mi vía respiratoria superior. Obviamente eso va a tener una afectación directa en la función de mis cuerdas vocales, en la función de mi laringe. También a veces las amas de casa mezclan productos químicos y nos vamos por ese lado. Cuando hacen la higiene de la casa, entonces al mezclar esos productos químicos también eso genera unas reacciones químicas adversas que pueden generar mayores niveles de alergia o de hiperreactividad, de inflamación, etcétera. Y lo otro es si, por ejemplo, pues lo que pasa en muchos hogares, corrigen al niño desde el grito, pero entonces el grito no está bien sustentado en una respiración pues óptima que uno espera que sea con su diafragma y demás. Y al final del día pues se pueden presentar disfonías, que son pues esas alteraciones de una o de varias de las características acústicas de nuestra voz. Uy, sí, hay unas señoras que gritan terrible que hasta uno Sí. como vecino se siente regañado. Sí, el Bueno, grito la verdad no es como lo adecuado. y ahora en estas fiestas de diciembre, presten mucha atención, porque nos reunimos en salas, discotecas, salones de baile, fincas, en fin, música a alto volumen, trago de aguardiente o lo que sea, bebida fría, y todo el mundo habla a los gritos, por eso hay gente que pierde la voz, al otro día amanece con esa voz aguardientosa, ronquísima. Doctora Andrea Ortega, otra situación que le quiero preguntar es ¿cuándo ir a un fonoaudiólogo? Bueno, voy a hablar concretamente de gentes y de profesiones que tienen mucho que ver con el hablar. Los profesores, los oradores, visitadores médicos. Bueno, hay gente que tiene que estar hablando a toda hora, la gente que está en un call center. Nosotros, los que trabajamos en radio, ¿cuándo uno debe ir al fonoaudiólogo? Porque es que hay gente que comienza con una voz y termina al día con otra voz. Claro que sí. Pues mira, yo quiero hacer un llamado de conciencia aprovechando aquí este importante espacio, Gerardo, del programa. Y es que hay una población que se constituye, como tú bien lo dijiste, los profesores, los oradores, se constituyen en una población que se ha denominado profesionales de la voz, ¿cierto? Y hay algunos autores desde la academia que le dicen voz ocupacional a las personas que ganan su sustento a través de su voz, pero nunca han tenido ningún tipo de entrenamiento. Y profesionales de la voz a los que sí han podido tener algún tipo de entrenamiento y que su voz es su herramienta principal de trabajo. ¿Cuándo deben acudir al fonoaudiólogo? Pues desde que tengan un despertar de conciencia que los ayude a ver que su voz es su principal insumo, su principal herramienta de trabajo, que en el momento en que esta voz se afecte, entonces de forma directa tienen un riesgo de tener afectaciones económicas, de tener fallas en su autoestima, de no tener presentaciones fluidas, de ser improductivos o poco productivos, de no poder desarrollar a cabalidad sus proyectos, de perder oportunidades importantes, Gerardo, perder clientes. De tener digamos, una vergüenza que no los deje de pronto desarrollar al máximo su potencial como persona y como profesional. Entonces el llamado es
a entrenarnos, a consultar, no esperar a que sientan dolor, a que sientan fatiga, a que sientan que ya no pueden hablar, que perdieron la fuerza, el brillo de su voz, que nadie les entiende lo que hablan, por ejemplo. Sí. Entonces es súper importante consultar a tiempo.